Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos esta meditación, acudo una vez más a tu trono de la gracia, a través de nuestro único abogado y mediador, tu Hijo amado, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea realmente de bendición conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Proseguimos, mis amados hermanos y hermanas, analizando, estudiando, meditando otro pasaje directamente relacionado con la vida eterna. El tema que vamos a estar compartiendo hoy, por la gracia de nuestro Padre Celestial, lleva como título Mi Espíritu. Y para poder entender esto debemos iniciar en Génesis capítulo 1, verso 2, un texto sacado de su contexto. Moisés es el que escribe. Y debemos entender correctamente el pensamiento de Moisés cuando leemos lo siguiente, repito, en Génesis capítulo 1, verso 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. No está haciendo referencia a ningún tercer Dios, hermano y hermana, un pasaje que los trinitarios indican que está haciendo referencia a un tercer Dios. No es así. Moisés escribe y como ser humano no puede definir de otra manera al Espíritu de Elohim que poniendo el Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Espíritu de Elohim, aliento de Elohim, mente de Elohim, es lo que significa la palabra espíritu. Entonces, cuando entendemos quién fue el creador de los cielos y la tierra, lo leemos en Juan capítulo 1, versos del 1 al 3, entendemos quién era ese Espíritu de Dios, quién era ese aliento de Elohim que se movía sobre la faz de las aguas. Juan capítulo 1, versos del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, siempre fue la palabra quien se dirigió al pecador desde la entrada del pecado. Y el verbo, la palabra, era con Elohim, y el verbo, la palabra, era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Verso 3 de Juan capítulo 1. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si aceptamos que fue el Hijo el autor material de la creación, es evidente de que el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Elohim que se movía sobre la faz de las aguas, era el Espíritu del mismo Hijo. En el cielo, donde estuviera, en la tierra, su Espíritu, su aliento, su poder, su mente, se movía sobre la faz de las aguas antes de iniciar la creación de todo lo que nosotros podemos ver hoy. ¿Entendemos, hermano y hermana? Cuando Moisés escribe y el Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, es de la única manera en que él podía dar a entender quién era el Espíritu de Elohim, el Espíritu del Hijo que se movía sobre la faz de las aguas. Veamos en el libro de Números, capítulo 11, versos 25 y 29, para que veamos también qué pasó con el Espíritu de Moisés, para que veamos que no está haciendo referencia a ningún otro Moisés, ni mucho menos a 70 Moisés. Veamos lo que nos dice Números capítulo 11, verso 25.
Entonces Yahweh descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, está haciendo referencia a Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Qué está haciendo referencia aquí el autor de Números? Que del espíritu de Moisés, del espíritu que había en él, lo puso en los 70 varones ancianos. El carácter, el discernimiento espiritual, todo lo que tenía Moisés fue puesto en aquellos 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. No está haciendo referencia a que de Moisés salieron 70 varones, 70 Moisés, sino del espíritu que había en Moisés, la sabiduría espiritual que había en Moisés, el carácter que había en Moisés para poder discernir y para poder dirigir la obra a la cual aquellos 70 varones habían sido escogidos para ayudar también en la obra de ministrar en el pueblo de Israel. Verso 29 de Números capítulo 11. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá, mejor sería que el pueblo de Yahweh fuese profeta y que Yahweh pusiera su espíritu sobre ellos, pusiera su carácter sobre ellos, pusiera su aliento sobre ellos, pusiera su mente sobre ellos, porque esa es la correcta definición de lo que significa la palabra espíritu. Veamos la experiencia de Saúl en 1 Samuel capítulo 10, versos 6 y 10. Entonces el espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. No está haciendo referencia a ningún tercer Dios, al espíritu de Yahweh, al espíritu de Elohim, al espíritu del Hijo, al aliento del Hijo, el poder del Hijo, la mente del Hijo. Pasó como en el Pentecostés, pasó como en el Pentecostés, recibiréis poder. Y en el Pentecostés los discípulos recibieron poder. Y eso es lo que se le está diciendo a Saúl. Entonces el espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Verso 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el espíritu de Elohim vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. No está haciendo referencia a ningún tercer Dios, hermano, sino al espíritu, el carácter, el poder, el aliento de Yahweh, el aliento de Yahshua vino sobre Saúl y profetizó entre aquellos que eran profetas también. Veamos el capítulo 11, verso 6. Al oír Saúl estas palabras, el espíritu de Elohim vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Poder, hermano, poder para actuar, poder para dar el mensaje, poder para profetizar, poder en definitiva es lo que significa el espíritu. ¿Entendemos, hermanos y hermanas? Veamos Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Analicemos bien, hermano y hermana, estos dos pasajes. El espíritu de verdad, el espíritu de Elohim, el espíritu del Hijo, lo que desea hacer el verdadero espíritu en nosotros es cambiar nuestra naturaleza, transformar nuestra vida. Así lo indica el verso 26. Os daré corazón nuevo, pensamientos nuevos, acciones nuevas, ideas nuevas. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne, quitaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, un corazón sensible para aceptar la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Está haciendo referencia a la voz de Yahweh, y por lo tanto Yahweh está diciendo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi aliento, mi carácter, mi soplo, mi mente. ¿Para qué cosa? Para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Verdadero espíritu, la verdadera misión que desea hacer el espíritu de verdad es cambiar nuestro corazón de piedra y poner corazón de carne para que le amemos guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus testimonios y sus leyes. Concluyo la reflexión de hoy leyendo y meditando Joel capítulo 2, versos 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu. Está hablando Yahweh, y por lo tanto, hablando Yahweh, Joel escribe lo que está oyendo, y derramaré mi espíritu, derramaré mi aliento, derramaré mi carácter, derramaré mi poder sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Verso 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En ningún lugar, ni siquiera aparentemente, da la sensación de que esté hablando de un tercer Dios que no existe. Está hablando de mi espíritu, derramaré de mi espíritu, derramaré de mi aliento, de mi mente, de mi poder. ¿Para qué cosa? Para que vuestros hijos y vuestras hijas profeticen, vuestros ancianos sueñen sueños y vuestros jóvenes vean visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué espíritu tenemos? ¿El espíritu del Hijo o el espíritu del Anticristo? Gracias, Padre Celestial, porque me has permitido poder desarrollar esta meditación. Todo está en tus manos, Padre, para que sea hecho todo conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Que su paz sea sobre cada uno de ustedes. Hasta entonces.